Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y pues aquí se habla de bolsa, de mercados y de todos estos temas que, pues en definitiva, tanto nos gustan. Bien, ayer día clave, ayer tuvimos comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, después de que se publicasen pues, los resultados en la web de la Reserva Federal de la reunión del FOMC. Bien. Para quien no lo sepa, para quien esté desubicado, que creo que seréis pocos porque el 95% de los que escuchan este podcast tienen dinero en el mercado, por ende se interesan por estas cosas. Ayer la Reserva Federal finalizó su reunión mensual en la cual pues llegan a acuerdos sobre pues qué tipo de interés poner para mitigar la inflación y qué otras políticas monetarias deben de comenzar a poner en práctica pues para conseguir estabilidad de precios, entre otras cosas. Bien. Pues siempre que pasa esto, los altos cargos de la FOMC, de la Reserva Federal, se reúnen y llegan a unas conclusiones, unos acuerdos, y luego pues lo publican en su web, en un PDF, y luego pues Powell, el presidente, sale a explicarlo un poquito en la prensa. Ayer ocurrió algo extraño en el mercado. Yo estuve con varios clientes de Boring Capital comentando un poco la jugada por el grupo que tenemos, mientras pues Powell estaba hablando en la tele, en CNBC, y pues vimos algo extraño. En primer lugar, como siempre, se publicó allá a las 8 el PDF, para que me entendáis, el documento con todo el resumen. Entonces el mercado reaccionó súper bien, al alza, el Nasdaq llegó a estar en más 3%, el S&P en más 2%, bueno, todo volaba. ¿Y por qué volaba, dirás? Bueno, pues porque se tenía el miedo, que bajo mi punto de vista era muy improbable, pero bueno, existía ese miedo, de que subiesen los tipos de interés directamente ahora mismo. O sea, había muchos inversores con ese miedo. En efecto, salió el documento y pues los tipos se mantenían bajos, entre el 0 y el 0,25%, así que genial por esa parte. Luego en el documento sí que pues se detallaba un poco más la subida de tipos que van a hacer, aunque bueno, ya sabéis que ya la conocemos de sobra desde hace tiempo. Pero bueno, no va a ser tampoco muy agresiva que digas, va a contraer la economía muchísimo. Al menos es lo que se lee, lo que se deduce del documento. Y bueno, luego otras cosas, pues como por ejemplo que el tapering, que la subida de tipos va a empezar inmediatamente después del tapering. Bien, al leer esto, el mercado dijo, coño, pues si no es tan malo como pensaba, y reaccionó al alza. Esto es algo que, pues, históricamente ha ocurrido en prácticamente todas las ruedas de prensa en todas las publicaciones del FOMC. ¿Pero qué pasó? Que media hora más tarde, a las 8:30 hora española, salió el presi, salió Jerome Powell un poquito a comentar la jugada, a hacer alguna aclaración, alguna valoración y, por supuesto, a contestar preguntas de los periodistas. Entonces aquí ya cambió un poco el discurso, o sea, intrínsecamente el discurso era lo mismo, o sea, no cambió nada, obviamente. No dijo nada que no supiésemos de hace mucho tiempo, pero sí que es verdad que ya sabéis que el mercado es muy emocional y no es lo mismo verlo escrito en un papel que te lo diga el presidente de la Reserva Federal. Ya sabéis, el mercado es irracional hasta este punto. Entonces, nada más empezó a hablar, ya comenzó a comentar cosas que ya sabíamos, insisto, nadie ocultaba, pero sí que es cierto que oírlas suena fuerte. Entonces el mercado corrigió y acabamos bastante en rojo. ¿Cuáles fueron estas cosas? Bueno, pues en primer lugar lo que más fastidió es que empezó a echar ponerse medallas a la economía de Estados Unidos, diciendo que el empleo es muy fuerte, que el consumo es muy fuerte y aquí viene lo matador, dijo que una subida de tipos de interés hipotéticamente más fuerte o más prolongada no afectaría al mercado de trabajo. Eso comenzó la rueda de prensa con esa afirmación. Y eso ya chirrió un poquito al mercado, porque indirectamente está diciendo que, tienen margen para subir más los tipos de interés, lo cual al mercado renta variable no le gusta. Bueno, y aclarar que es mentira, o sea, no existe ninguna economía en la cual subas los tipos y el mercado de trabajo no se ve afectado. Eso es mentira, pero lo dijo y pues no sentó muy bien. Luego otra cosa que comentó Powell, que aquí creo que sí que ya el mercado empezó en sell-off fuerte, fue que dijo que el balance de la Fed, es decir, la base monetaria de dólares, está excesivamente alta. Y sí, no es ninguna sorpresa. Cualquiera que mire un gráfico del 2010 al 2022 del balance de la Fed va a saber que está demasiado alto. Se ha duplicado casi durante estos 2 últimos años. No es ninguna novedad, ¿vale, Powell? Pero volvemos a lo mismo. Que lo diga el presidente de la Reserva Federal
significa que puede que estén pensando en meter mano dura ahí. Bueno, entonces el mercado se lo tomó todavía peor. Y luego sí que es verdad pues que hizo algunas aclaraciones, por ejemplo que no iban a subir tipos de interés, nada más termine el tapering, que es más o menos en marzo, lo cual es un adelanto aproximadamente entre 1 y 2 meses de lo que considerábamos nosotros en Boring Capital que iba a suceder, pero bueno, así están las cosas, el mercado ya estaba descontando eso, así que ningún problema por esa parte y nada más. Luego le hicieron varias preguntas los periodistas, bastante comprometedoras, y se limitó a responder que eso lo valorarán en marzo y en la rueda de prensa de marzo. Así que esa es fecha importante porque ahí sí que es verdad que ya se publicará la subida de tipos de interés efectiva. Entonces, echó muchos balones fuera. ¿Vale? Powell es así, es un poquito el que se deja el examen para última hora de estudiar. Pero bueno, por lo demás, discurso moderado, no fue catastrofista, como muchos decían, evidentemente, no puede subir los tipos de interés de un día para otro, eso es impensable, pero tampoco fue la panacea, es decir, no, tampoco fue algo que se esperaba, joder, lo esperado, lo que tenían que hacer. Y ahora voy con mi valoración, lo he comentado hace una hora o así por un audio también a los clientes de Boring, dando un poco nuestra valoración del equipo y también un poco mi opinión personal. A ver, sinceramente, yo no veo malo que suban los tipos de interés, no veo malo que quiten el tapering, no veo malo que hagan una reducción de balance. Al revés, es que es positivo, es que tienen que hacerlo. Si no reducen balance, si siguiesen con los estímulos, si siguiesen con los tipos a cero, joder, la economía explotaría en 2 años, tío. O sea, los trabajadores de Estados Unidos, la clase media, en 2 años estarían con un poder adquisitivo ridículo. ¿Por qué? Porque los salarios no suben a la velocidad del IPC y algunos salarios que sí que lo hacen, en verdad el IPC está manipulado. El IPC no tiene en cuenta muchas cosas, como por ejemplo el precio de los bienes intermedios, como por ejemplo los bienes de capital. No tiene en cuenta esas subidas de precio, tampoco tiene en cuenta los cambios del consumo. No sé si sabéis, el IPC se hace en base a un año base, ¿vale? Entonces, si este año todo el mundo compra, cualquier tontería, el IPC eso no lo mide, aunque haya subido de precio. Entonces el IPC hay que cogerlo con pinzas. Pues a lo que vamos. Primero, los salarios no suben a la velocidad del IPC. Entonces ahí ya pérdida de poder adquisitivo. Y segundo, en el caso de que lo hiciesen, que son pocos, todavía el IPC de verdad, la inflación de verdad está por encima del IPC que conocemos. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido que no hiciesen esto. Yo creo que Powell aquí, joder, pues cuando hay que hacer las cosas hay que hacerlas. Es como cuando ves que una relación no funciona, tienes que dejarla. Joder, en ocasiones hay que hacer las cosas bien. ¿Esto implica que el sistema financiero va a volver a ser algo lícito? Obviamente no. En 5 años tenemos el mismo problema. Pero sí que es verdad que esto es algo que además, joder, va a durar... ¿Cuánto va a durar? 6-12 meses. Vamos a hacer un poquito de valoración también de que todo no sea pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, por un lado, me parece bien que lo hagan, obviamente me parece bien. Sí que es verdad que va a contraer la economía en Estados Unidos, con 90% seguro que lo va a hacer. Joder, es que una subida de tipos de interés cuando estamos todavía con el tema de pandemia, mucha gente en calidad de ERTE, en Estados Unidos no sé cuál es el equivalente, mucha gente con el consumo por los suelos. Esto de que el mercado de trabajo no se va a resentir es una mentira acojonante, ¿vale? Lo digo desde ya. Pero bueno, es lo que hay. O sea, cuando tú aplicas medidas económicas contractivas, pues es lo que tiene, ¿no? Que se contrae la economía. Pero bueno, vamos a valorar ahora el impacto en la bolsa. Porque ya sabéis que la bolsa está tan adulterada que el desempeño de la economía real puede diferir muchísimo al desempeño que tiene la bolsa. Bien, sinceramente, bueno, nosotros en Boring no vamos a operar hasta la semana que viene. Tenemos ya unos cuantos candidatos para cargar un cimiento, para comprar alguna swing trading, pero hasta la semana que viene, manos arriba, vamos a ver cómo digiere un poquito el mercado esta situación. Y sí que es cierto que yo sigo pensando, como comenté hace lunes o así, o el martes, en un podcast, que creo que queda un poquito de bajada. Como un 5% de bajada en el S&P 500 no le vendría nada mal. Ayer recuperó la media de 200 sesiones y luego la volvió a perder. Es un patrón que se ve muchas veces y más encima cuando toca subida de tipos. La verdad es que yo ahora mismo, si tuviese mucho dinero, si tuviese, 10.000 euros para cargar empresas, me esperaría un poco. Compraría igual un 20% de esos 10.000 euros, por si acaso, los compro, pero lo más probable es que sigamos a la baja un poquito. Y ahora voy a echarme yo el triple, la apuesta,
de cómo se va a comportar el mercado durante los siguientes meses, al menos hasta la subida de tipos. Lo más normal es que el mercado hiciese suelo en 2-3 semanas máximo y de ese suelo nos mantuviésemos laterales. Es decir, no hubiese una subida en V, sino que fuese una recuperación en U. No sé si me entendéis, con un fondo un poquito más extenso. ¿Y por qué? Porque sigue habiendo incertidumbre. Powell ha retrasado muchísimo muchas respuestas que necesita el mercado para saber hacia dónde tirar hasta marzo, y esto pues en definitiva se va a traducir en lateralidad en los mercados. También tenemos que tener en cuenta que estamos en plena temporada de earnings, de resultados. Ayer presentó Tesla, ayer presentó Microsoft, si no recuerdo mal, hoy presentan Apple, creo, la semana que viene Facebook. Bueno, es que todas las empresas presentan. Entonces, dependiendo ya de cómo cada empresa pues esté en el mercado actual, en el momento actual, quiero decir, pues ya veremos cómo actuamos. Es difícil predecir esto, pero bueno, si tuviese que hacer una apuesta sería esa, recuperación en U. Bien, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, valóralo en Spotify, porfa. Tienes como las estrellas, 5 estrellas, como en las películas. A mí me hace ilusión ver cómo el número crece. No sé para qué sirve. No posiciona más ni nada, la verdad es que no he notado nada, pero me hace ilusión. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.